Gloria al Señor Jesús. Nos ha permitido de glorificar su santo nombre en esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor en esta tarde, vamos a entrar, aleluya, en el nombre de Dios Todopoderoso. Vamos a desarrollar un mensaje esta tarde. Lo podemos encontrarlo en el libro de Hebreos. Aleluya. En el libro de Hebreos vamos a poder desarrollar un mensaje en este día domingo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Es muy importante y muy apremiante, gloria al Señor Jesús, que nosotros hablemos de la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hablar de un tema, lo que es el sacerdocio. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor lo podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 4 del versículo 14. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 4 del versículo 14 en Hebreos. Vamos a desarrollar un mensaje en cuanto al sacerdocio de Dios. La palabra del Señor dice en el capítulo 4 versículo 14, dice, el tema está el Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hablar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por todos los pecados, para que se muestre para siempre, paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Si nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, así tampoco Cristo se glorificó en así mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Así que la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4 versículo 14 y nos narra hasta el versículo, aleluya, hasta el versículo 16, y agarra todo lo que es el capítulo 5, aleluya, y terminándolo, aleluya, hasta el capítulo 5, hacia el versículo 10. Y como en resumen, que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec realmente? La palabra del Señor nos habla en realmente, aleluya, en Génesis capítulo 14 versículo 18. Melquisedec era un rey y un sacerdote en el tiempo de nuestro padre de la fe, que es Abraham. Era un rey y un sacerdote. Pero vemos de que el tema de este día, el sacerdocio de Jesús, aleluya, es un sacerdocio, aleluya, gloria al Señor Jesús, teocracia, que desde arriba Él está gobernando como el sacerdote, el sumo sacerdote, que está gobernando el mundo desde arriba, lo que se llama la teocracia de Dios, aleluya, al orden del rey y sacerdote de Melquisedec. Así que ya no hay, lo que trato yo de entender y darle un resumen, que ya no hay un sacerdocio terrenal acá en la tierra. Ya no hay un sacerdocio terrenal, sino que el sacerdote, el sumo sacerdote, es Jesucristo, que dio su vida por la humanidad, aleluya, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, fue muerto en la cruz del Calvario, y Él resucitó al tercer día. Él es el sumo sacerdote que está gobernando desde arriba, porque Él resucitó y está en la presencia del Dios Padre, y Él es el que está gobernando hoy en día. Él es el sumo sacerdote, y no puede haber sacerdocio terrenal, como muchos dicen, o como por ejemplo, como dice Luis Toro. Luis Toro dice que él es el sacerdote, o ya sé que ellos están al orden de Melquisedec y todo eso, pero es un sacerdocio terrenal. Pero lo que la palabra nos dice, el sumo sacerdote es celestial y representa a Jesucristo, que Él es el sumo sacerdote que está gobernando desde arriba al mundo entero. Aleluya, a la orden del sacerdote y rey Melquisedec. Aleluya. Ya no hay un sacerdocio terrenal. En la antigüedad sí hubo un sacerdocio terrenal, y que el sacerdote era Aarón. Pero ahora en el Nuevo Testamento estamos, aleluya, en el Evangelio de la gracia, y ya no hay sacerdote, porque el sacerdote en aquel tiempo, ellos sacrificaban animales cuando un pecador, cuando alguien, un hombre, cometía un error. Aleluya, depende su riqueza. Si era un hombre pobre, entonces sacrificaban una paloma, y la sangre degollaban la paloma y derramaban la sangre sobre aquel hombre pecador, si era un hombre pobre. Y si era rico, pues era una oveja que tenían que sacrificar, degollar a aquella oveja y derramar la sangre
en la cabeza de aquel hombre pecador que había cometido pecado. Aleluya. Pero hoy en día ya no hay ese sacrificio. El sacrificio ya fue realizado en la cruz del Calvario, que fue Jesucristo quien fue sacrificado en la cruz del Calvario en vez de un cordero literal o de un cordero animal. Jesucristo, como dice la palabra, que fue llevado al matadero como oveja inmoducido, que se hizo mudo, que no dijo nada, inmudecido, que lo llevaron a la cruz del Calvario sin oponerse, sin decirse nada. Eso es la oveja, que es Jesucristo, que murió por todo el mundo. Aleluya. Ahora ya no hay sacerdocio terrenal. El evangelio, aleluya, el evangelio, Dios trabaja a través de 4 ministerios. Lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, si no me equivoco. Ahí dice que Dios constituyó a 5 ministros, que le está dando los 5 ministerios, que es el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de pastores, el ministerio de evangelista y el ministerio de maestros. Estos 5 ministerios donde ahí Dios ministra. Estos 5 ministerios es 5 clases de hombres o 5 hombres con diferentes clases de ministerio. Ahí donde Dios trabaja para que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Aleluya. Pero sacerdocio humano ya no hay. Sacerdotes no hay. Porque en este caso el sumo sacerdote, como dice acá en Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante, agarra hasta el capítulo 5, hacia el versículo 10. El resumen, que el sumo sacerdote es Jesucristo, que está en la presencia del Padre y desde allá está gobernando el mundo a través de 5 ministerios acá en la tierra: apostolado, el de profeta, el apóstol, el profeta, el ministerio de un profeta, el ministerio de un apóstol, el ministerio de un pastor, y el ministerio de un evangelista, y el ministerio de maestro terrenal. Y el maestro de los maestros es Jesucristo. Y sacerdote, y como un abogado que está en los cielos. Aleluya. Él aboga hacia nosotros ante el Padre Celestial, que es Jehová Dios. Así que el sacerdocio terrenal ya no existe. Aleluya. Eso es lo que dice acá en Hebreo capítulo 4, versículo 14. El gran sumo sacerdote al orden de Melquisedec. Y este gran sumo sacerdote, Jesucristo, que dio su vida por toda la humanidad. Aleluya. Dio su vida. Él murió por nosotros, por la humanidad, por todos nosotros. Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, pero que al tercer día resucitó y ahora está en la presencia de Dios y desde allá está gobernando. Lo que se llama la teocracia, el gobierno teocracia. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Así que el evangelio así está formado, con 5 ministerios, como su servidor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Me ha dado estos ministerios Dios para resumir, aleluya, la palabra del Señor y para dar a conocer la palabra del Señor de que Jesucristo es el sumo sacerdote y no hay ningún sacerdote terrenal. Lo que acá hay en la tierra: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Ahí donde trabaja Dios en estos 5 ministerios.
Aleluya. Lo que nos dice, aleluya. Y vemos de que en Génesis, aleluya, Génesis, cuando Dios bendijo, o cuando Melquisedec, que era rey de Salem, de la ciudad Salem, era rey y sacerdote, y cuando bendijo a Abraham, levantó el pan y el vino ante la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y hay una referencia, nos tira una referencia donde dice en Lucas, en el libro de Lucas, también nos habla ahí, en Lucas, si no me equivoco, es el capítulo 22, 14. También Jesucristo, también, aleluya, Lucas 22, vamos a ver qué dice Lucas 22, 14. 22:14 nos dice en este día, en esta tarde, la palabra del Señor nos dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartid entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Aleluya. Él levantó el pan y el vino, dándole gracias al Padre. Aleluya. Y si miramos en Génesis, si nos tiramos, como estaba diciendo, como para poder repetirlo, como dice en Génesis, hay una concordancia, una referencia de que también el rey y sacerdote Melquisedec también hizo la misma mística que hizo Jesús en la última cena con todos sus apóstoles. Aleluya. Si no me equivoco es el 14, 18, si no me equivoco. Vamos a ver el 14, 18, ¿a qué nos dicen? Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. El 18 dice: y le bendijo. El 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vemos. Por eso dice Hebreos que Jesucristo es el sumo sacerdote a la orden de Melquisedec, del rey y sacerdote de la ciudad de Salem. Él sacó pan, levantó ante Dios pan y también, aleluya, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. También presentó pan y vino ante Dios, igual que Jesús. Entonces, acá, por eso dice, a la orden de Melquisedec. Desde ya había anunciado Melquisedec, el sacerdote de Melquisedec, desde ya estaba anunciando, aleluya, el sacerdocio de Jesucristo. Por eso claramente dice acá en Hebreo
capítulo 4, versículo 14 en adelante, y el capítulo 5, del 1 hacia el 10, que Él está a la orden, Jesucristo está a la orden de Melquisedec, el gran sumo sacerdote, Jesucristo a la orden de Melquisedec. Aleluya. Así que el sacerdocio ahora lo ha tomado Jesucristo desde lo alto, desde allá arriba. Él es el gran sumo sacerdote que está gobernando el mundo entero. Y lo que hay acá en la tierra son 5 ministerios, 5 hombres con diferentes ministerios. El ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de pastor, y el ministerio de evangelista, y el ministerio de maestro. Así como trabaja Dios. Pero ya no en sacerdote humano. Y ya no como otras iglesias que están establecidos con sacerdotes humanos. Y realmente ya no existe eso. Así que esa es la referencia en cuanto a Lucas, en cuanto a Génesis 14, 18, y en cuanto a Lucas 22, 18. Aleluya. Que ahí habla la última cena de Jesucristo. Levantó el pan, dio pan y dio vino. Y que Él dijo que ya nunca iba a comer eso hasta que el reino viniera. Aleluya. O hasta cuando Él viniera nuevamente. Lo que le llamamos nosotros el rapto de la iglesia. O lo que se llama la gran boda del Cordero. O lo que se llama la segunda venida de Jesucristo. Así de que dejamos este día, este mensaje acá, y seguiremos en otra oportunidad lo que es el tema del sacerdocio, del gran sumo sacerdote, que es Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y gusto saludarlos, porque esto estará en YouTube. Aleluya, amén. Bendiciones, amigos, y hasta la próxima.